Así es, nuestra primera especialista ya está con nosotros, la licenciada Nitzia Góndola. Está hoy en Familias Desesperadas Legales para hablar acerca de la filiación. Licenciada, bienvenida una vez más a la cocina de aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias a Dios, bien. Por supuesto, tenemos que empezar, como quien dice, por el principio. ¿Qué es filiación? A ver, la filiación es lo que conocemos normalmente como el reconocimiento que hacen los papás a sus hijos recién nacidos. Okay. Lo general y lo que se espera siempre es que ese papá responsable vaya e inscriba a su hijo, automáticamente nace. Pero ¿qué pasa cuando esto no se da? Existe la Ley 39, lo que conocemos como paternidad responsable, donde se establece un nuevo mecanismo y un mecanismo mucho más rápido para la mujer y que pueda solicitar ese reconocimiento. Ella simplemente se va a presentar en la dirección del registro civil y va a dar el nombre y generales completas del supuesto padre de su hijo. ¿Cuáles son las generales completas? El nombre, su cédula y la dirección donde puede ser localizada. Puede ser la dirección de su casa o el lugar donde él trabaje. Ok, una pregunta, si no tiene, por ejemplo, la cédula y... Debe tener la cédula, pero si no tiene la cédula con el nombre completo de ellos en el sistema del registro civil, se puede ubicar a esa persona con su número de cédula. Okay. Igual, él será notificado por los notificadores del Tribunal Electoral y una vez se le explique por qué se le busca, él debe aceptar o no su paternidad. Él tiene dos opciones, o aceptar al niño e inscribirlo automáticamente, o negarse y pedir que se le haga una prueba de ADN. Una pregunta, cuando recién los niños nacen, ahora en los hospitales está un departamento, una dirección exacto, del Tribunal Electoral. Exactamente, en donde tú registras. Exacto. ¿Esta afiliación se puede realizar desde estas oficinas? Directamente. Como le digo, lo esencial y lo general es que vayas directamente e inscribas a tu hijo en el hospital cuando nace. Pero esta situación se da de que los señores no van, no inscriben a los niños y queda esta carga para la mamá, que el papá no quiso reconocerlo, o si existe algún tipo de problemas entre ellos, que él dice que no es su hijo y demás. Tengo una preguntita. Usted dice que, bueno, cuando esta persona se niega, se hace una prueba de ADN. ¿Quién paga la prueba de ADN? Ok, el proceso entonces va a ser remitido del Tribunal Electoral o Registro Civil a los juzgados seccionales de familia o de niñez y adolescencia, quienes se encargarán de ordenar la prueba al Ministerio Público. Okay. Como la prueba se va a hacer en el Ministerio Público, en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, no va a ser necesario que ellos paguen esta prueba. Okay. Eso va a correr por el Estado, pero si ellos quieren adelantar los resultados, podrían solicitar también que se haga en un laboratorio privado debidamente reconocido por la institución, claro. Y entonces ya ellos tendrían que cubrir ese gasto. Si la persona no tiene para cubrir el gasto, ¿cuánto es el periodo de tiempo que toma esta prueba de ADN? En medicina legal demora de 3 a 4 meses. Pero antes demoraba un año. Okay. Cuando se dio implementación en la ley, era 1 año y meses lo que duraba recibir un resultado de prueba de ADN. Pero actualmente han mejorado un poco eso y están demorando de 3 a 4 meses. En el periodo en donde todavía no se oficializa si es el padre o no de la criatura, ¿quién corre con los gastos de la criatura? El niño estará reconocido por el apellido de su mamá hasta que termine este proceso y ella puede, sí, poner un proceso de pensión alimenticia. Retroactiva. Desde el momento prenatal, desde que ella está prenatal, ella puede pedir una pensión alimenticia. Ella tiene que demostrarle al tribunal que esa persona que ella indica es el papá de su hijo, ella tiene que presentar pruebas y a él se le puede establecer una pensión alimenticia. Igual, dentro del proceso de filiación, la ley permite que también ellas puedan pedir pensión alimenticia mientras dura el proceso. Pero una vez lleguen los resultados y puede ser que resulte que no es el papá, entonces ella tiene que asumir los gastos y todo el dinero que a este señor se le ha quitado en ese concepto. Y en detrimento de eso igual pasa todo lo contrario también, ¿no? Exacto, es que tan pronto llega la prueba de ADN y llega negativa, el tribunal tiene la obligación de compulsar copias al Ministerio Público para la investigación por, se puede decir, el falso testimonio que ella rindió, porque ella tiene que dar una declaración jurada de quién es el padre de su hijo. ¿Y cuáles son las penas cuando, por ejemplo, hay un falso testimonio? De 2 a 4 años es lo que establece el Código Judicial. En cárcel. En cárcel. A ver, cuando el niño nace y no es la mamá la que va y hace todo el proceso para obtener el reconocimiento legal del niño y lo hace el padre, ¿cómo cambia la situación? Si él automáticamente lo inscribe, ya no sería necesario hacer el trámite.
Así es que el niño queda inscrito automáticamente y ya no habría. Por lo general que son los hacer todo papás este el que hace esto. Por lo porque general la mamá no sí, se la puede mamá está levantar. todavía en cama y él va Exacto. directamente. Lo que digo, lo que se espera y lo que debe ser regla general es que ese padre responsable lo haga de forma voluntaria. Pero Licenciada, si no, entonces ya tiene que. No puede mandar a otra persona, por ejemplo, si No. esa mamá no se puede levantar, porque obviamente acaba de dar a luz, no puede mandar a otro familiar No, para a que ella se reconozca le al da, niño. a ella se le da hasta un año a la Ok. mamá para Ok. ir a rendir esa declaración. Si pasa este año y ella no hace este trámite, entonces sí va a tener que conseguirse un abogado privado y poner una demanda, un proceso de filiación o reconocimiento judicial ante el órgano judicial que va a tener otro proceso porque van a tener que ir a audiencia. Ahora, una pregunta un poco difícil. Mi papá fue director de cedulación en Chepo por unos años y era muy común ver a personas indígenas que ya tenían 18, 19, 20 años que no tenían un nombre formal y no tenían un apellido. Sí, Y obviamente pasa querían mucho. entonces pedir una cédula para moverse a la ciudad y trabajar. ¿Cómo se hace con una persona Pasa así? mucho, eso sería el reconocimiento voluntario de mayor de edad. Esa persona, si conoce quién es su padre y este puede dar testimonio o fe de que sí lo es, se puede hacer esa inscripción, pero tendrían que pasar por el proceso ante el órgano judicial. Para el poder juzgado obtener una seccional. cédula. Exacto. Y Y, si si no y si no hay ningún tipo de contradicción entre ellos, también podrían ir directamente al registro civil y hacer la inscripción. Me pregunto algo, con los niños que son abandonados, ¿cómo es ese proceso? Bueno, pero ellos Que son abandonados y los llevan a... pero que no se conoce ni papá ni mi mamá, papá, que son dejan, abandonados. ellos Hemos son, visto muchos casos que... ellos son que dejan a los inscritos niños con por ahí. un nombre, no se les puede poner apellido porque Wow. hasta el momento que ellos puedan ser adoptados o que aparezca, porque se tiene que hacer la investigación de estos Son inscritos padres. con nombre, pero tienen número de cédula, o sea, son registrados Sí, porque legalmente bajo el Estado. ellos tienen que aparecer registrados legalmente. Wow. Pues, licenciada, otra pregunta, por ejemplo, vámonos a otra situación y es, por ejemplo, cuando se unen dos personas que ya tienen, de repente la mamá ya tiene hijos y el mamá le dice, yo te voy a reconocer al pelado. ¿Cómo es el proceso ese de verdad? Eres Porque- bien Pero él chacalito, no es el mira. papá. pero no es el papá. Pero Ahí ¿por qué estaría tiene que ser un cometiendo un racataca? delito. ¿Por qué es tiene que ser un racataca Oye, que porque yo reconoce lo puedo al decir pelado? en mi tono que a mí me guste. Es que te Pero voy a allí- reconocer a ti. No es recomendable. Si ese no es su hijo, él no debe reconocerle. Esto Ok. es una suplantación de paternidad. Ok. Él lo que tiene que hacer es adoptar. Si esa es su pareja, Adoptar, ok. él tendría que entonces adoptar al hijo de su pareja. ¿Y qué pasa? No puede reconocerlo como su hijo porque ese no es su hijo biológico. Pero eso es muy Estaría común, se da cayendo en un- muchísimo que la pareja Sí. lo hace y lo reconoce como hijo biológico. Pero ya sea prácticamente- porque tiene mucho amor por el niño, porque lo ha criado toda la vida. Pero Entonces eso es lastimosamente- ilegal. Eso es ilegal y lastimosamente entonces después lo que acarrea es un proceso de impugnación de paternidad, Anda. donde se han creado todo tipo de sentimientos afectivos, el niño, este es mi papá por 10 años, Claro. y resulta ser que se pelean, se dejan los papás y dicen, no, si este no es hijo mío, Yo conozco- voy a impugnarle la paternidad. Yo conozco un caso, por ejemplo, de un niño, una pareja. El niño tiene 7, 8 años y después le mandaron a hacer una prueba de ADN y resulta que el papá no es el papá. Ay. Y es Entonces, algo muy- ¿cómo se hace este proceso? Creo que también tiene que involucrar un proceso psicológico, Exacto. porque después de 7 o 8 años, para ese niño que no tiene la culpa, ese es su papá. La ley establece supuestamente un periodo de prescripción para que se pueda dar esa impugnación de paternidad, pero ahora con el derecho del niño de saber quiénes son sus padres y llevar ese apellido, la ley permite que ese proceso de impugnación se realice, le quitan el apellido al niño que no es de su padre biológico y claro, ellos van a tener que ser ingresados a terapias, Claro, es porque obligación. no es fácil desprenderte de esa... ¿Quién da esa terapia? El Estado. El Estado, por lo menos los juzgados seccionales de familia mantienen lo que es un centro de orientación y prevención familiar, donde dan ese apoyo e igualmente todos los centros de salud del lugar donde ellos viven también se Y les también puede hay un tema prestar. entonces de remuneración para esa figura paterna que era papá y que ya no es papá. Pero si él sabía que no era su hijo y lo reconoció, Ok. entonces Ah, no no, puedes pero si ir a él se dio reclamar cuenta, nada. no Pero si sabía. fue, exacto, si no sabía, entonces sí, él puede poner sus procesos de daños y perjuicios por todo lo que se le Licenciada, ha acarreado. entonces, licenciada, muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros, bastante delicado para empezar la mañana de hoy, pero bueno, Gracias. así son los temas de ahí.